Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión en este día. Para mí un privilegio que el Señor me da. Gracias por su atención. Espero de todo corazón que esto esté sirviendo, estas reflexiones estén sirviendo para nuestra edificación, para nuestro conocimiento, que podamos conocer un poquito la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, bienvenidos. Estoy aquí en Génesis capítulo 25. Génesis 25. Las preguntas las estoy tomando también, como ya lo he expresado. Si usted es por primera vez que nos está acompañando, estoy tomando preguntas de la Reina Valera de versión del 60 y de allí estamos tomando nuestra reflexión en esas preguntas que salen allí en esta versión. Entonces, para el día de hoy, Génesis 25, 32. La pregunta: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Eh, y también, como lo he venido haciendo, y no solamente hagámoslo con este texto, sino también con la Biblia, cuando tengamos dudas, hagamos algunas preguntas al texto, y la misma Biblia nos va a responder esas preguntas, esas inquietudes que a veces nos asaltan y que a veces no tenemos claro cuando leemos un pasaje de la palabra. Entonces, las preguntas. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Entonces, vamos a mirar que el Señor sea quien nos guíe, pero oremos para que el Señor nos dé de su sabiduría. Padre, muchas gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por este momento en que podemos reunirnos en ti, podemos tomar de ti y rogamos, Señor, para que tu palabra, como tú quieres, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Por favor, te ruego de todo mi corazón que, Señor, no vayamos a menospreciar nunca tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, dirigentes, entendidos. Y gracias, Señor, por esta reflexión. En Cristo damos. Amén. ¿Quién pregunta? Aquí en el capítulo 25, versículo 32. ¿Quién pregunta? ¿Y a quién le pregunta y por qué de la pregunta? Bueno, está hablando aquí Esaú. Está hablando con Esaú. Y la conversación se da entre Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Por qué de esa pregunta? ¿Por qué? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Por qué? Bueno, tenemos que mirar un poquito el contexto y le animo a que siempre, para que haya claridad en lo que nosotros vamos a interpretar de la escritura, tengamos presente el contexto. Y ahí estamos viendo por ahora el contexto inmediato. Y voy a empezar a leer desde el 25, Génesis 25, 27, versículo 27 hasta el 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue muy diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Bueno, mis amados, vemos entonces que Esaú aquí, hablando con Jacob, había llegado de cazar, como lo vemos ahí en el contexto, como lo leímos. Llega de cazar, llega cansado. Y bueno, Jacob era una persona bastante astuta, muy sagaz, Jacob en este momento, y aprovecha la oportunidad para aprovechar la necesidad de Esaú y hacerle que le vendiera su primogenitura por un guisado de lentejas. Y Esaú, sí, él dice, pues, en el 32, entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?
menospreciando. Y así como usted lo mira y lo leímos en el versículo 34 de capítulo 25 del Génesis, última parte, así menospreció Esaú la primogenitura. Dios le había dado el privilegio a Esaú de ser el mayor en esta familia, en este hogar. Jacob el menor. Dios le había dado la bendición de ser el primogénito a Esaú. La parte de la primogenitura tenía muchos privilegios en casa. Si el padre llegase a faltar, quien estaba acá, o quien quedaba a cabeza a responsabilidad de la familia, del hogar, era el primogénito. Tenía doble porción de herencia, entonces habían muchos privilegios para el primogénito. Pero Esaú, desafortunadamente, no tuvo en cuenta por la necesidad que él tuvo en su momento, llegada de cazar, llegada del campo, quizá sudado, quizá por el sol cansado, y toma una decisión, ¿sí? Una decisión rápida, una decisión que no la consideró, no se apresuró por la necesidad que tenía y toma una decisión. Y en esto también, mis amados, pues que para nuestra aplicación debemos ser sabios, diligentes, entendidos cuando tomamos decisiones apresuradas en la vida. Cuidado, seamos ya, claro, hay situaciones que sí o sí debemos tomar este tipo de decisiones apresuradas. Pero cuando podemos reflexionar y cuando debemos reflexionar sobre ciertas decisiones y con base a veces en algunas necesidades, debemos ser sabios y diligentes, porque a veces, desafortunadamente, en esas decisiones apresuradas, los resultados no son los más alentadores. Así le sucedió a Esaú. Tomó apresuradamente la decisión, vio que era bueno, iba a ser suplida su necesidad, iba a saciar su hambre y le dice a Jacob, le vendo mi primogenitura. Y así lo hizo. Ya pasó el tiempo, mis amados, y si usted mira allí en Génesis 27, puede usted mirar del 33 al 42 y leerlo si tiene el tiempo, 33 al 42 del capítulo 27 del Génesis, y ahí puede mirar el desarrollo de esta historia. Pero voy a tomar unos apartes de ver las consecuencias de esas decisiones apresuradas que a veces tomamos en nuestra vida. Puede ser por necesidades apremiantes de nuestra vida, puede ser de pronto por, falta de sabiduría, pero vemos que aquí, en el 34 de Génesis 27, dice, cuando oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Ya Isaac no tenía más bendición porque ya la había entregado, ya la había dado a Jacob. Si usted mira el contexto de este texto, pues ahí puede considerar lo que le estoy diciendo. También miramos aquí en la palabra de Dios en el 38, Génesis 27, 38. Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Miren las consecuencias, mis amados, de estas malas decisiones, estas decisiones apresuradas que a veces nosotros tomamos. No van a ser de bendición. También en el versículo 41 de Génesis 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire, ya cuando se reflexiona, ya cuando se considera la magnitud de esa decisión que tomamos, a veces ya es demasiado tarde. Por eso debemos aprender de lo que hizo Esaú. ¿Qué debemos aprender? Que decisiones apresuradas no debemos tomar. Por la necesidad más grande que tengamos, debemos obrar y operar con sabiduría y con guía del Señor, para no llegar, como lo hizo Esaú, a menospreciar las bendiciones que el Señor quiere concedernos. Hay muchas bendiciones en nuestra vida y a veces nosotros como hijos de Dios
nosotros a veces tendemos, mis amados hermanos, ya esto como aplicación, tendemos también a menospreciar lo que el Señor nos brinda. ¿Qué el Señor puede, qué podemos nosotros menospreciar? Bueno, en Romanos 14:10 podemos menospreciar al hermano. Ahí está la pregunta, usted lo puede leer, Romanos 14:10. En 1 Corintios 11:22, a veces menospreciamos la iglesia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:20, a veces menospreciamos la palabra, las profecías, como está dicho allí. A veces allí en Tito 2:15, también podemos menospreciar los siervos de Dios, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros consiervos, podemos menospreciarlos a ellos también. Hebreos 12:5, también a veces menospreciamos la disciplina del Señor. A veces no tenemos en cuenta que Dios está tomando cuenta, que Dios está queriendo llamar nuestra atención para que enderezcamos nuestros caminos, pero a veces menospreciamos todas estas cosas. Y algo grave y gravísimo que hizo Herodes con el Señor Jesucristo también fue menospreciarlo allí en Lucas 23:11. Herodes menospreció a aquel quien le podía dar la vida eterna, aquel quien podía bendecir su vida, aquel que era la verdad, aquel que era la luz, aquel que era el camino, aquel que era la verdad. Menospreció. Y por supuesto, cuando una persona menosprecia al Señor Jesucristo, dice la Escritura que ya entra en condenación, ya es condenado. El que cree en Él no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, nos dice allí en Juan 3:18. Usted lo puede leer en la Escritura. Entonces vemos que esas decisiones de menospreciar lo que Dios nos quiere brindar trae consecuencias a veces lamentables. Por eso, mis amados, en esta mañana yo quiero llamar a la reflexión. Esaú menospreció su primogenitura y después lloró amargamente y tomó actitudes desafortunadamente que iban en contra de él y de su familia. Pero igual, nosotros también tenemos que asumir nuestras responsabilidades, no echarle la culpa a otros, ni irnos en contra de otros por las decisiones a veces y el menosprecio que hacemos con las bendiciones que Dios nos brinda. En el Señor les animo en esta mañana para que no menospreciemos lo que el Señor nos da, no menospreciemos. Mire, Dios quiere bendecir y Dios siempre es su propósito querer bendecirnos. A veces nos parece que con la disciplina Dios no nos bendice, pero también la Biblia nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces, porque nos ama Dios, a veces tiene que disciplinarnos y eso no debemos menospreciar, como ya lo expresé allí en Hebreos 12:5. Mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Y yo le animo a usted, si no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, hoy el Señor Jesucristo quiere darle vida eterna. No menosprecie ese regalo que el Señor tiene para usted. Acepte a Jesús, crea en Jesús, ponga su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quizá hoy le está llamando y hoy le está el Señor queriendo invitarlo a que le deje participar en su vida. No menosprecie esa oportunidad, no menosprecie a Jesús. Dios bendiga y muchas gracias por su atención.